Acapulco era por mucho uno de los deseos turísticos no solo en el país, sino internacionalmente, y tal vez las producciones televisivas tenían mucho que ver en convertir a esa playa en un sueño. En el mar, la vida es más sabrosa. Pero lo que fue en su día hoy ya es solo un recuerdo, pues tanto la corrupción, el crimen organizado y hasta la naturaleza se han encargado de que Acapulco ya no sea ese Acapulco. El panorama en Acapulco es desolador tras el paso del huracán Otis. Pero hay algo mucho más tenebroso, perturbador e inquietante que gobierna en esas playas, y hubo un personaje maligno que durante décadas no solo fue parte, sino un pilar fundamental de ese horrible mal que aqueja Acapulco, Xúcar Kuri, quien encontró el negocio perfecto durante literalmente décadas. El hombre es muy débil, la carne es muy débil, es corteza eso. ¿Cómo me dejó una bebida a mi carne? No puedes dormir, comparte tu insomnio con el escabroso caso de Acapulco Kids. Jintou Mahana Xúcar Kuri fue un libanés nacionalizado mexicano que llegó a nuestro país en 1959 a los 15 años. Prácticamente desde entonces radicó en el territorio mexicano, solo que en diferentes entidades como Guanajuato y principalmente Cancún. Xúcar de a poco entró en el mundo de los negocios, donde francamente sobresalió hasta convertirse en uno de los empresarios más poderosos del país, acumulando una fortuna estimada a los $30 millones, donde se hizo de restaurantes, comercios en la zona hotelera y en el aeropuerto. Atendía un puesto de refrescos en el aeropuerto de Cancún y su inmensa fortuna la inició en la rama de bienes y raíces, adquiriendo algunas villas las cuales rentaba a los turistas hasta lograr hacerse de 50 y posteriormente construir el prestigioso Hotel Solimar. En el Hotel Solimar, que es uno de los hoteles donde veo que reserva gran cantidad de turismo nacional, sus importantes nexos con políticos y empresarios los transformó en clientes de alto calibre, pues más allá de la fachada que le daba tener sus propiedades, su principal negocio estaba en un área muy distinta, pues en conjunto con el empresario mexicano José Camel Nassif, creó una red de trata y explotación infantil en el estado de Quintana Roo, teniendo su sede principal en donde radicaba Cancún. Juntos crearían una red de reclutamiento de menores con promesas de apoyos escolares o dinero, grabándolas sin su consentimiento para luego extorsionarlas y cobrar por intimidad con ellas, comúnmente a políticos y empresarios con los que hacían favores. Xúcar Kuri ya era un pedófilo declarado desde antes de que tuviera la red de trata, pues pese a que tuvo un primer matrimonio, el libanés conoció a una niña de solo 5 años, con la cual tuvo una relación, y que una vez que cumplió los 18, la hizo su esposa y cómplice, pues ella formó parte muy importante en la organización criminal, amenazando a niñas con difundir videos íntimos. Se sabe que esta mujer apoyaría a su esposo, amenazando a una de las menores con que ella poseía los videos donde estaba con él. Siempre me dijo que en México, nunca se cobran estos delitos. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, el negocio tuvo que cambiar de sede de Cancún a Acapulco, ya que empezaron a tener ciertos señalamientos que pusieron en predicamento el negocio, y en el puerto más importante del estado de Guerrero, encontraron literalmente tierra fértil para seguir explotando a menores en un nuevo mercado mucho más ávido e interesado de seguirlos llenando de billetes. Ellos fueron los que corrieron la voz, y al poco tiempo, Acapulco se transformó en el paraíso de la carne más joven. Homepages para ver el mapa y saber dónde encontrar niños, hoteleros y taxistas para el trabajo sucio. De acuerdo con la periodista Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén, las principales víctimas de Xúcar iban desde los 4, 10, 11 y 13 años, los cuales eran ofrecidos por los mismos franeleros que estaban en el malecón. La primera vez que Jarocho me ofreció a una niña por 300 pesos, le dije que sí. Si bien en un inicio los clientes eran hombres poderosos con cargos públicos que les permitían darse el lujo de pagar cantidades exorbitantes por los y las menores, el negocio fue creciendo a tal punto
punto en su llegada a Acapulco, que los niños eran ofrecidos en plazas públicas, coordinadas por un organigrama donde literalmente los franeleros eran el puesto más bajo, en una comparación cruel y ruin de básicamente meseros. Y es que en el puerto de Guerrero todo se volvió más fácil para Azúcar Curi, quien los padres de los menores eran quienes prácticamente ofrecían a sus hijos, pues el modus operandi era la de una fachada de empresario bondadoso que se ofrecía a pagarles todos sus estudios y darles una vida mucho más digna. Explicándole que su manera de conseguir pequeños es a través de las artesanas indígenas, a las que a manera de símbolo debe comprarles piezas. Posterior a ello, llegará un individuo que le mostrará el catálogo, pudiendo elegir al pequeño que le guste a cambio de un precio. A estos menores obviamente los volvían adictos para que fueran capaces de hacer cualquier cosa que el cliente pidiera, por más enferma que fuera la petición. Todo esto documentado por el periodista Alejandro Almazán en su crónica titulada Acapulco Kids, en donde se hizo pasar por un cliente ordinario, el cual pudo ver en carne propia el ofrecimiento de los menores como mercancía pura. Que sigue las desventuras de Alejandro Almazán, un periodista que aparentando ser un amante de la carne joven se adentra en las raíces de Acapulco. Pese al éxito que tenía la red de trata de menores en Acapulco, Curi seguía haciéndose de su propia colección, pues escogía a las niñas que más eran de su agrado para que fueran sus parejas, tal y como pasó con Edith, quien a sus 13 años fue una de sus víctimas, la cual tuvo las agallas de ponerle una trampa en la que lo grabó en medio de una conversación, donde admitió sus intenciones, pues no solo quería de ella, sino que pretendía le ayudar a conseguir más niñas. Yo era mujeriego y me gustaban las niñas, y si tú me quieres me traes niñas. Este escándalo no explotó hasta el año 2004, cuando la periodista Lidia Cacho publica el libro Los demonios del Edén, donde principalmente se encargó de evidenciar a varios gobernadores corruptos de la época. Curi y Nasif eran los señalados de ser las cabezas de esta red de trata de menores, tanto en Cancún como en Acapulco, ligados con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, en una historia que probablemente merezca un video aparte. Me encarcelaron, me quisieron violar, me torturaron durante 20 horas en el camino. Está directamente relacionado con castigarme por haberles dado voz a las víctimas. Las denuncias que surgieron después de la publicación del libro y del Acapulco Kids provocaron que se lanzaran múltiples denuncias en contra de Azúcar Curi, el cual huyó durante años hasta que en 2011 fue capturado por primera vez acusado de trata de menores. En México, estuvo preso 18 años en diferentes cárceles. A pesar de haber pasado 18 años en prisión, Curi tuvo incluso la oportunidad de reducir sus cargos en más de una ocasión, prolongando su juicio hasta el 2020, donde fue condenado a pasar 93 años en prisión, lo que se traduce a cadena perpetua. El Johnny, como también era conocido, fue sentenciado a 93 años de prisión en 2020. La historia de este monstruo acabó el 14 de junio del 2024, a la edad de 79 años al morir de una insuficiencia cardíaca, cumpliendo solo con 13 de los 93 años que se le habían puesto como condena, dejando un sabor agridulce, donde por un lado el saber que un engendro como este ya no respira, siempre será algo bueno, pero a su vez con la sensación de una falta de justicia. Si bien fue encarcelado y murió cumpliendo condena, deja un amargo sabor el recorrer toda la perversión enferma y destrucción de vidas e inocencias que dejó a su paso. Con una sola pregunta, ¿fue suficiente castigo para todo el dolor que provocó el creador de Acapulco Kids? El hombre es muy débil, la carne es muy débil. Yo por ejemplo cuando tu hermana dormía en la cama, sentí presión. Yo era mujeriego y me gustaban las niñas, y si tú me quieres me traes niñas. Jan Azúcar Curi, condenado a 94 años de prisión, murió hoy a los 79 años en un hospital privado de Cancún.